Pues la guía de la Andalucía mágica, que es un libro, yo te diría que diferente porque se trata de hablar de todo lo que de mágico tiene Andalucía, pero desde un punto de vista siempre tendiendo al misterio, ¿verdad? La leyenda, las casas encantadas, los monstruos reales y monstruos imaginarios, apariciones marianas, fenómenos ovni que yo diría que tan andaluces, ¿verdad?, por todos esos avistamientos y fenómenos que durante generaciones y años han tenido lugar en esta tierra y que de alguna forma aquellos pioneros que empezaron con la investigación de lo paranormal, aunque fueran el fenómeno ovni, pues ya marcaron un camino para los que hemos ido detrás, abriendo el campo en otros nichos como son las casas, los edificios encantados, los fenómenos de poltergeist. Y al fin y al cabo el libro lo que trata es de recoger esa esencia, ese espíritu. Un libro diferente, un libro bastante plural, un libro que no ha dejado una sola provincia desatendida y un libro que ha tratado de ser ecuánime y de ser justo con todo lo que de enigmático tiene nuestra tierra. Con la mente muy abierta, porque Andalucía es algo más que folclore, es algo más que el tópico de la señorita vestida de gitana, el caballero con el traje de luces, como muchas veces nos ven fuera de España, ¿verdad?, o como se venden en las tiendas de recuerdo. Andalucía es mucho más. Andalucía es un pueblo que trabaja, Andalucía es un pueblo que sabe vivir por filosofía de vida, pero también es un pueblo que convive íntimamente con el misterio. Es un pueblo que su fe confunde muchas veces la tradición con el fenómeno paranormal y muchas veces no lo sabe separar. ¿Cuántos milagros hay atribuidos a la Virgen y sin embargo se encajan dentro de lo religioso cuando también es un fenómeno paranormal? O, por ejemplo, ¿cuántos edificios sabemos que se manifiesta lo paranormal, que se manifiesta el mismo misterio en forma de fantasmas? Edificios públicos andaluces que personajes insignes han dado testimonio de ello y sin embargo son informaciones que muchas veces quedan silenciadas. O cuántas veces ha llegado un fenómeno ufológico a un juzgado y que sin embargo ahí ha quedado para la historia. Es decir, hay que tener la mente muy abierta para comprender lo que se va a leer, pero saber que todo lo que hay en ese libro pertenece a una fiel realidad que como tal ha tratado de ser reflejada. Ha habido mucho viaje a lo largo de 25 años. Esta guía no es nueva, es decir, esto era un proyecto antiguo que poco a poco ha ido cogiendo forma. Es decir, yo reconozco que como sevillano que soy, pues evidentemente mi tierra, mi ciudad, mi provincia ha sido aquella donde se han desarrollado la mayoría de mis investigaciones. Pero sí es verdad que a lo largo de todo este tiempo, cuando he viajado por Andalucía, o por el resto de España, da igual, me he encargado de ir también a esos sitios donde el misterio ha hecho un nido. Cuando he estado en Huelva, he procurado enterarme de aquellos casos de casas encantadas, o apariciones, o lugares de poder. Sevilla evidentemente no, porque era mi campo de trabajo, ¿verdad? Pero en Cádiz me ha ocurrido lo mismo, en Málaga me ha ocurrido lo mismo, en Córdoba tuve la oportunidad de escribir sobre la Córdoba misteriosa y ahí dejó un pozo, evidentemente, de recursos, de datos y de casos que me han sido muy útiles. Jaén para mí ha sido un descubrimiento importante, la capital del Santo Reino, Almería, es decir, Granada. Todo ha sido un progreso, ¿verdad? Un progreso en el que poco a poco pues he ido escribiendo de todo ello, también mi trabajo habitual, mi trabajo diario, pues ha hecho que de alguna forma todo eso se haya ido encajando al final, y cuando se me propone escribir esta guía, pues realmente era coger todas las piezas del puzzle e irla encajando. Al final, 250 casos, como bien comentabas, que creo yo que reflejan lo más representativo de la Andalucía mágica. La que más me ha costado Almería, sin duda alguna. Almería por la lejanía sobre todo, porque ir a investigar a Almería, evidentemente nos separan 545 kilómetros
y es complicado. Y Almería también, porque evidentemente había circunstancias dentro de lo que es la guía que imposibilitaban el poder tener un contacto casi diario con lo que es Almería. Sin embargo, pues sí es de reconocer que hay mucha bibliografía sobre Almería escrito, que hay muchos casos tanto a nivel de radio como a nivel de vídeo, que tengo muy buenos amigos en Almería que me han ayudado bastante, y que al final, pese a que no ha sido la provincia que más he visitado, sí es verdad que bueno, ha estado al mismo nivel que el resto, y creo yo que la persona que es de Almería, cuando lea esa guía, bueno, pues se puede hacer una idea bastante fiel de todo lo que debe de visitar en su tierra y de todo lo que seguramente desconoce de su tierra. Totalmente. Yo, cada vez que escribo un libro, y es un libro que habitualmente es de guías, que sabéis que es donde últimamente me he prodigado más, también en el ensayo histórico, he procurado siempre que la persona que lea el libro se lo meta debajo del brazo, se vaya a los sitios y pueda fácilmente ir visitando en cada provincia lo que hay de misterioso. Es decir, es una guía práctica de viaje, y es una guía que también, y lo reconozco, me ha dejado ese sabor dulce que te deja el haber diseñado un libro a tu gusto. Es decir, Andalucía no tenía una guía de este tipo. A mí me pasa con este libro como cuando escribí las guías secretas de Sevilla. No había guía secreta de Sevilla, no había guía que hablara de los misterios de Sevilla en aquella época. Y sin embargo con Andalucía pasaba igual, no había una guía tácita que hablara de misterios de Andalucía, pero de misterios a nivel general. Y esta guía, bueno, pues ha venido un poquito a cubrir ese hueco importante que de alguna forma, bueno, pues ya todo aquel que venga a nuestra comunidad autónoma, pues con ese libro puede hacer ese turismo alternativo tan importante que es el turismo del misterio. Sí, por historia. Andalucía es una tierra que hay ciudades que tienen, yo no me canso de repetirlo, más de 3.400 años de historia. Ahí está. Pueblos como el Turdetano, el Tartésico, que anidaron aquí. Ya hablar de tartésicos, hablar de turdetanos, es hablar de misterio histórico. Se desconoce tanto de ellos que luego llegaron los fenicios, que dejaron también buenas muestras de dónde venía ese pueblo, posiblemente del Líbano, y dejaron sarcófagos como en Cádiz, por ejemplo, la casa del obispo. Después vinieron los cartagineses, los romanos, los visigodos, los musulmanes, los cristianos, convivieron con los judíos, y ahora pues seguimos nosotros, ¿no? Que somos casi, dicen que una sociedad laica, ¿no? Pero que de alguna forma sí es verdad que en la historia, en su historia, vamos a encontrar esas huellas de la verdad, esas huellas de la verdad del misterio, esas huellas del misterio arqueológico, esas huellas del misterio histórico, esas huellas de los secretos, porque muchos edificios encantados lo son porque se recurre a un pasado inquisitorial, un pasado de muerte. Muchos lugares de poder son lugares de poder, y antes de estar construida una catedral o algo en su lugar, había un templo, y todo responde a un porqué, a un saber perdido, las claves simbólicas que tienen esos mismos lugares. Con lo cual, sí, tiene absolutamente yo te diría que una trayectoria histórica clara que influye directamente en el misterio. La línea la separa y la línea la marca precisamente la investigación. Son los investigadores los que se van a encargar de, con su presencia, su estudio en aquellos lugares donde una leyenda ha registrado que se aparece una dama de blanco, o una chica de la curva, o una santa compañía, y se ponen a estudiar esa leyenda, y con sus grabadoras logran grabar una psicofonía, logran hacer una imagen misteriosa, una fotografía misteriosa, un vídeo misterioso. Ahí acaba la leyenda. Ahí acaba la leyenda y comienza el misterio. Por tanto, la leyenda existe, pero toda leyenda esconde el germen de la verdad, que es precisamente donde hay que atacar. Es un conjunto claro. Evidentemente, el protagonista de un relato es el relato en sí. Es decir,
El protagonista es la historia, es el conjunto. Y a la historia le va dando forma el relato, el testimonio del testigo, la riqueza descriptiva que tenga ese relato, la vivencia que tenga, la historia que tenga, y todo eso va formando un nuevo puzzle que te va a dar una bonita historia enmarcada dentro de la leyenda, enmarcada dentro del relato histórico o simplemente enmarcada dentro de la investigación. En este mismo lugar en el que estamos, pues hasta hace no demasiado tiempo no se hablaba de fantasmas y sin embargo existían. Hemos tenido ejemplos claros de personas que, habiendo realizado aquí el servicio militar, o habiendo estado aquí de guardia, o habiendo estado la Policía Nacional aquí, se han encontrado con lo extraordinario, con lo imposible. Pero que realmente no ha sido hasta que los investigadores o los curiosos del misterio no han venido aquí cuando todas esas historias se han desenterrado. Y evidentemente tiene una gran historia a nivel histórico, a nivel de documentación, pero también tiene grandes relatos de cosas que han ocurrido a ti y tienen también pues grandes documentos sonoros, gráficos de personas que han vivido también lo imposible aquí. Es un todo.